Hola, hola, ¿cómo vamos? Bueno, vamos a dar el inicio a nuestro en vivo número 50 en vivos consecutivos. Hoy estoy feliz porque estoy cumpliendo el número 50 seguido, hablando de emprendimiento y hoy vamos a seguir hablando de los miedos que tenemos para emprender. Y vamos a seguir hablando de ese tema. Ayer hablamos de algunos de los miedos, pero hoy quiero que sigamos con el tema de miedos del emprendedor, miedos cuando vamos a tomar la decisión de emprender, miedo cuando ya estamos emprendiendo. Hola, hola, voy a empezar a saludar. Hola, Angelita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vamos? Hola, Brian, ¿cómo vamos, Brian? Hola, 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 ¿cómo vamos? Por acá estoy saludando a las personas que están en Facebook, por acá las personas que están en Instagram. Hola, Albeiro, hola, Carmen, por acá en Facebook se está uniendo Aldemar. Por acá, hola Narváez, ¿cómo vamos? Brian, ¿cómo vamos? Cuéntenme dónde están, en qué parte del mundo se encuentran, para que demos inicio al en vivo número 50 en vivos seguidos que hemos hecho durante 50 días sin parar un solo día. Entonces, pues esto me pone contento. Licores Zip, ¿cómo vamos? Agudelo, ¿cómo vamos? Brian desde Cali, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Narváez desde Bogotá. Bueno, qué bien. Pero no, por acá me dicen, por acá desde Chile, desde Paraguay, no, desde La Mesa, Cundinamarca. Bueno, Ricky, ¿cómo estamos? Bien, bien, bueno, chévere. Vamos a dar inicio, bueno, a nuestro en vivo número 50 en vivos seguidos, donde pues estamos hablando para una comunidad de gente que nos gusta el emprendimiento, que nos gusta el liderazgo, que nos gusta el crecimiento personal, que nos gusta aportar valor, de todas las cosas que podemos aportarle a muchas personas que quieren dar ese salto, que quieren emprender, que son emprendedores, que quieren aprender. Como mi amigo Mauricio Lazo, mi hermano, ¿cómo vamos? Que se unió por acá en Facebook también. Ah, bueno, y Yamilé Torres también por Facebook. Bueno, perfecto. Ayer empezamos un tema, bueno, antier hablamos de que la principal razón, la razón más poderosa, la principal razón, la número uno, por lo que las personas no emprenden es por miedo. Y muchas veces creemos que la gente no emprende por otras cosas, ¿no? O sea, muchas veces creemos que la gente no emprende es porque no tiene el dinero, pero si tuviera el dinero arrancaría. No, créeme lo que hay mucha gente con el dinero y no arranca. Créeme lo que hay mucha gente que tiene la plata, se la puede conseguir, tiene el recurso y no lo hace. O sea, no es por falta de dinero, es por miedo, ¿sí? Entonces, o muchas veces creemos que es por falta del conocimiento, o creemos que es por falta de tiempo, o bueno, o siempre estamos buscando cualquier excusa o cualquier motivo para realmente no emprender. Y pues el estudio dice que la principal razón por la que la gente no emprende es porque está muerta el susto, es porque tiene muchos miedos. Y ayer empecé este live pensando y poniéndome en los zapatos de la gente emprendedora, o sea, o de la gente que quiere dar el salto. Y yo me puse a pensar, bueno, yo ya llevo 20 y pico de años emprendiendo, igual el miedo es un sentimiento, o sea, eso es normal, o sea, tener miedo es normal, es un sentimiento, es una sensación que nos da a todos en cualquier momento de arrancar algo, porque muchas veces es desconocido, hay una incertidumbre, hay un riesgo, cualquier cosa. Entonces, pues es normal. Yo me puse a hacer una lista de todos los miedos que yo he podido tener, que seguramente son los miedos que también tiene mucha gente en el momento de emprender. Entonces, por eso me gusta tanto, porque no son miedos sacados de un libro ni de una, no sé, de una cosa técnica, sino de lo que normalmente uno puede sentir, ¿sí? Entonces yo me paro siempre en los pies de las otras personas que quieren emprender pero que no lo hacen, porque estadísticamente también vimos que la mayoría de gente quiere emprender pero no termina emprendiendo. Por eso los emprendedores somos bichos raros, los emprendedores somos personas raras, somos personas que vamos en contravía a la masa. La masa siempre está buscando lo fijo, lo seguro, lo estable, mientras que un emprendedor pues sabe que puede lograr todo eso, pero para lanzarse es diferente. O sea, tienes que tener pues otra mentalidad, otra iniciativa, apostarle a algo que puede ser incierto en un principio, pero que al final pues tiene una recompensa. Entonces, la idea es que hablemos de eso. Hoy vamos a seguir hablando de cuáles miedos tenemos para emprender. Y ayer hablamos de varios, ¿no? Ayer hablamos de varios miedos y hoy yo quiero completar esa lista
porque es que son tantos que seguramente si ustedes me ayudan a colocar más, pues hablamos de esos, porque yo he hablado y voy a seguir hablando de los que yo me acuerdo, de los que yo he vivido, de los que yo he tenido que superar en estos 20 y pico de años como empresario tradicional y como emprendedor. Entonces, ayer hablábamos que el principal miedo, uno de los principales es el fracaso, o sea, el miedo a fracasar, porque pues a nadie le gusta fracasar, o sea, nadie quiere ser un perdedor, nadie quiere ser loser, nadie quiere... y ayer hablamos de ese tema, ayer hablamos de miedo a fracasar, era muy complicado, hola Beatro, ¿cómo vamos? Es muy complicado porque pues la programación que tenemos nosotros es que fracasar es malo, que todo eso es, pues pues a nadie va a querer perder. Entonces ayer hablamos de miedo al fracaso, miedo al post-fracaso, que es vivir con ese fracaso, que es vivir con esa mala experiencia, que es poder uno vivir con esa mala historia de que si en algún momento emprendió y le fue mal, pues quedarse con eso. Que te pregunten que cómo te fue y decir, no, eso me fue mal. A nadie le gusta eso, o sea, a nadie, pero también vimos que una mala experiencia se sobrepasa con una buena experiencia. Y pues eso pasa en la vida real. Entonces, ayer hablamos de miedos, hablamos de miedo a fracasar, miedo al posfracaso, miedo a que la gente, a defraudar a la gente que confía en uno, ¿sí? Y yo les colocaba el tema de que uno muchas veces pues consigue plata prestada con los padres, con un familiar, con un amigo, y mucha gente uno los puede defraudar y no arranca el emprendimiento por miedo a no poder llenar las expectativas de otros. Hablamos también de miedo a delegar tus funciones, responsabilidades a otras personas, sobre todo por la mentalidad que tenemos cada uno como llegamos antes del emprendimiento. Entonces ayer hablamos de eso también. Miedo a arriesgar el patrimonio personal, porque es que cuando uno pues tiene su patrimonio y te lo tienes que arriesgar en un negocio, pues eso da miedo, o sea, eso es normal, o sea, a mí me ha dado miedo. Si yo tuviera solo una moto y tengo que arriesgar mi moto para arrancar un emprendimiento, pues es humano tener miedo. Pero todos esos miedos, la idea es saber cómo los podemos afrontar, porque siempre que los afrontamos, pues ganamos. Miedo a lo desconocido, eso es lógico, o sea, cuando uno pues no conoce el tema perfecto, el producto, el servicio, pues uno muchas veces no lo hace precisamente por ese miedo, ¿sí? O si lo hace, pues entra muerto el miedo. Entonces, pues todo eso es normal. Y ayer hablamos de eso. Ayer también hablamos de miedo que ese es uno muy común, que es miedo de salir de nuestra zona de confort. Porque cada uno, pues vivimos en una cápsula, ¿no? Cada uno vivimos en una zona de confort, dependiendo de las posibilidades de cada cual, pero que nos hemos acostumbrado a ese confort, que yo en el fondo llamo es una zona de mediocridad, porque esa zona de mediocridad te va llevando a ti, te va durmiendo, que aparentemente te dice que no necesitas nada más. ¿Para qué vas a hacer otra cosa? ¿Para qué vas a invertir? ¿Para qué vas a arriesgar? ¿Para qué vas a hacer otra cosa por las noches, los fines de semana? O sea, ¿para qué? Si estás bien. Y esa zona de confort es la peor de todas, porque esa zona de confort lo que lo llena a uno es de comodidad, ¿sí? Que es aparente, pero de mediocridad. Porque acuérdate que cuando no estamos creciendo, pues estamos decreciendo. Entonces, pues eso es uno de los peores, ¿sí? Pero igual todos pasamos por eso. Y se los dije yo ayer, o sea, yo he estado en muchos momentos de mi vida en una zona de confort, donde después es que hago una retrospección y lo que me siento es estancado. Yo digo, no, pero yo estoy estancado, porque yo veo que no avanzo y bueno, y estoy bien, pero podría estar mejor. ¿Qué tal que yo hubiera hecho tal cosa? ¿Qué tal que yo hubiera iniciado ese negocio? ¿Qué tal que yo le hubiera metido el doble de energía, de tiempo, de dinero a ese proyecto? Entonces, todos esos miedos que tenemos, pues en el fondo, si no los enfrentamos y los superamos, pues nos van a vencer y van a ganar. Y lo que se trata aquí es de ganar. ¿Ganar qué? Ganar la batalla. Que la batalla se gana es ganándole a todos esos pequeños miedos que tenemos o todos esos grandes miedos que se convierten en monstruos mentales. Entonces, hoy vamos a hablar de más miedos. Hoy voy a hablar de miedos a no poder afrontar los compromisos, los pagos, miedo al que te critiquen, miedo al que dirán, miedo al ser rechazado, miedo a no poder conseguir clientes, miedo a perder la creatividad, miedo a hablar en público. O sea, todas esas cosas es normal. Y pues esos miedos los he sentido yo.
Y no importa que lleve 20 y pico de años en el mundo del emprendimiento, pues me siguen dando temores y miedos. O sea que lo primero que nos tenemos que quitar de la cabeza es que es malo tener miedo. O sea, es humano tener miedo. O sea, todos los seres humanos tenemos miedo porque tenemos sentimientos, tenemos sensaciones y porque pues no nos las sabemos todas. Entonces, si tú hoy me planteas un negocio de algo que yo no conozco, de algo que se sale de mi zona de confort, que no manejo, que no domino, ¿sí? Pues puede que me dé de pronto miedo empezar. Pero si tú me das los argumentos que son básicos y que son claves para que a mí se me quite ese miedo, ¿por qué? Porque me vas a acompañar, porque me vas a ayudar, porque tú ya tienes la experiencia en ese negocio, pues seguramente tomo la decisión. Entonces, todos los miedos, ¿sí? Tienen tratamiento. O sea, el diagnóstico es el miedo. Entonces, la enfermedad es el miedo. Ahora, esa enfermedad tiene múltiples síntomas. Entonces, un síntoma es hablar en público, otro síntoma es que te rechacen, otro síntoma es que arriesgues tu capital, otro síntoma es el fracasar. O sea, el miedo es la enfermedad. Y los síntomas de esa enfermedad, como cuando uno tiene gripa, pues cuando uno es la enfermedad. Pero los síntomas es que tienes tos, que tienes mocos, que tienes dolor de garganta, que tienes fiebre, que tienes malestar. Entonces, ¿cuál es la enfermedad aquí? El miedo, que es la enfermedad, la enfermedad más tenebrosa que puede tener un emprendedor es el miedo. Pero es normal tener miedo, o sea que a todos nos da miedo. Ahora, si ya sabemos cuál es la enfermedad y cuáles son los síntomas, porque el miedo se puede trasladar en cualquiera de todos los que hemos hablado y vamos a seguir hablando, pues el tratamiento es muy simple, es enfrentarlo, es aprender, es actualizarse, es llenarse de confianza, es tener la guía, es tener quien te puede ayudar a enfrentar ese miedo y pegarse de la visión de alguien o tuya y salir adelante. O sea que el tratamiento es el mismo para todos. Ahora, ¿qué miedo vamos a hablar? De los miedos que vamos a hablar hoy, porque me encanta hablar de esta vaina, porque yo sé que la gente se identifica con esto. O sea, yo sé que todos nos podemos identificar, o tú te puedes identificar con alguno, de pronto no todos. Yo les estoy contando de los que a mí me han pasado, de los miedos que yo he tenido que superar en estos 23 años del mundo del emprendimiento. Entonces, por ejemplo, hoy les quiero hablar de un miedo que se convierte en algo que es uno de los principales, que es el miedo al rechazo. Y ese miedo al rechazo hace que la gente no empiece, o que cuando empiece, desista. Porque el miedo al rechazo es un miedo que sobre todo uno lo tiene es porque lo toma personal, o sea, personal. Y nadie se quiere sentir rechazado, porque el ser humano, ¿sí? El ser humano lo que busca en el fondo es aceptación, o sea, que lo acepten. Entonces, por eso, pues el ser humano vive es en dónde me pueden aceptar, en dónde yo puedo encajar, en qué sitio yo me siento bien, me siento cómodo. O sea, pero si yo voy a un club social y me rechazan, pues me siento mal. Si yo voy a tal agremiación y me rechazan, pues me siento mal. O sea, el ser humano sufrimos de ese miedo que es ser rechazados, ¿sí? Que es rechazado. Pero en los negocios como tal, lo malo es pensar que ese rechazo es personal. Y no es personal. O sea, cuando uno entiende que si tú montas un negocio, si tú montas una peluquería, ¿sí? Y la gente no va a peluquearse a tu peluquería, pues no te está rechazando a ti. Sencillamente, pues va a otro sitio, ¿sí? ¿Qué tal que yo estuviera triste porque todo el mundo no va a arreglarse los dientes a mis clínicas? No, pues yo viviría traumatizado, porque pues hay 10.000 clínicas y mis familiares ninguno va a mis clínicas, pero somos buenos familiares. O sea, no quiere decir que ese miedo al rechazo, que es normal, o sea, tener miedo a que te rechacen es normal, pero no necesariamente, pues yo lo tomo personal, ¿sí? Porque mira la diferencia cuando una persona es empleada y trabaja para una empresa, trabaja en la parte comercial, cuando le dicen que no a él, a su producto o a su servicio, él siente que le están diciendo no es a la empresa, no a él, ¿sí? Entonces, si yo vendo seguros en una compañía de seguros, cuando yo llamo a alguien y le digo y le ofrezco mis seguros, me dice, no, mira, no, muchas gracias, no me interesa. Ah, bueno, listo, entonces busco otro cliente para venderle seguros. Pero yo no siento el rechazo yo. Yo siento es que, pues no le interesa los seguros, ya, pero no a mí, o sea, no lo tomo personal. ¿Qué pasa en el mundo de los negocios? En el mundo de los negocios,
Cuando tú tienes un propio negocio, ¿sí? Cuando tú sientes tu propio negocio, tú sientes que te están rechazando a ti personalmente. Y ahí es donde la gente pues le da miedo al rechazo. Y eso pasa mucho, sobre todo en los negocios de franquicias personales como los de network marketing, como los de mercadeo en red, que la gente le da pavor que le digan que no. O sea, la gente le da pavor que lo vayan a rechazar, porque lo toman personal. Y lo que no entienden es que esto no es personal, o sea, no les gusta tu producto, no les gusta tu servicio, no están en el momento, no les interesa, pero háblales al otro día de otra cosa y la relación es perfecta. Entonces, es un sentimiento, ¿sí? Una emoción desagradable, sentirse rechazado, claro, y todos tenemos miedo al rechazo, porque eso no es chévere, o sea, ser rechazado no es agradable. Acuérdate que el ser humano estamos buscando encajonar en algo. El ser humano necesitamos ser aceptado en algún lugar. Por eso, cuando un niño no está en un buen ambiente educativo, es mejor sacarlo del colegio, porque si allá se la están montando, le están haciendo bullying, le da tanto miedo a ser rechazado por los amigos, por los profesores, porque se la montan, le hacen bullying, es mejor no estar ahí. Entonces imagínate, ese miedo al rechazo en los negocios, pues se convierte en uno de los principales monstruos, porque nadie quiere que lo rechacen, o sea, nadie. Y en algún momento, pues nos hemos sentido rechazados, ¿sí? Entonces, pues yo también me he sentido rechazado, porque yo llevo 20 y pico de años haciendo cosas que no a todo el mundo le tienen por qué gustar, que no toda la gente que yo creo que son potenciales o clientes, pues se vuelven clientes míos, o se vuelven proveedores míos, o cualquier cosa. Entonces, siempre vamos a ser rechazados de algo, siempre. Y eso lo tenemos que entender, porque pues eso hace parte de la cultura de un emprendedor. O sea, si yo quiero lograr algo, yo tengo que superar ese rechazo. Y yo tengo que superar que me digan que no, y no, pero no tomarlo personal. Porque el no es normal, el que te rechacen es normal, el que no les guste tu producto es normal. Si tú tienes la mejor panadería de la ciudad, va a haber gente que no compra ahí porque no le gusta, o porque es muy cara, o porque no le interesa tu negocio, pero no te está diciendo no a ti, te está diciendo no a tu negocio. Entonces, ese es de los miedos que estamos hablando hoy, es miedo al rechazo, y es normal tener ese miedo, pero se convierte en un monstruo tenaz. No lo tomes personal, la gente pues nos va a rechazar, o sea, es inevitable. ¿Qué tal que uno montara algo y que todo el mundo fuera cliente de uno, toda la ciudad donde uno vive? Entonces, pues eso no pasa. Ahora, segundo miedo de los que vamos a hablar hoy es el miedo al qué dirán. Y ese sí que tiene todo que ver pues con el estatus económico de cada uno, ese sí que tiene todo que ver con el ego, porque como se los dije ahorita, el miedo al qué dirán, pues es en el fondo lo que queremos es encajar, es tener una aceptación social, y es que pues que a todo el mundo lo que uno hace le parezca bacano. O sea, que tu profesión sea la más chévere de todas, que tu actividad sea súper chévere, ¿sí? Y que todo lo que tú digas, pienses, hagas, pues que a la gente le gusta. Eso es imposible, ¿sí? Y eso se convierte en un miedo, que es el miedo a qué dirán. O sea, el miedo a qué dirán. Porque entre más estatus la persona pueda tener, ¿sí?, más miedo tiene al qué dirán. No, es que yo ya soy ingeniero. No, es que yo soy abogado. Imagínate, yo como ingeniero vendiendo arepas. No, ¿cómo se te ocurre? O sea, yo como médico en ese negocito de ropa. Mira que yo como abogado o yo como odontólogo, pues yo no me veo haciendo eso, ¿sí? Pero en el fondo, ¿qué es? Es un miedo al qué dirán. El miedo a que la gente te critique. El miedo a ser juzgado. El miedo a todas esas cosas. Por eso te digo que todos esos miedos de los que estamos hablando, pues son miedos normales. O sea, yo he tenido miedo de eso también. O sea que yo lo que me quiero es parar desde un punto de vista donde el que no haya tenido miedo de nada, que tire la primera piedra, pues, porque no lo conozco. O sea, algún miedo de todos los que hemos hablado y vamos a hablar, seguramente tú tienes o has tenido. O sea que dependiendo en qué posición estés hoy, mentalmente, emocionalmente, económicamente, socialmente, pues vas a tener en algunos más que menos. A mí ya se me han quitado muchos, ¿sí? Y sin embargo, pues todavía pues tengo miedos. Y ese miedo al qué dirán, yo lo entiendo.
porque yo lo viví en muchos negocios. Por ejemplo, cuando yo inicié en el network marketing, hace 15 años, pues a mí me daba miedo a que, pues era un miedo interno que tenía a que la gente dijera o que pensara que por qué yo hacía eso, si yo no necesitaba hacer eso. Entonces, pues eso es un miedo al que dirán, es un miedo a que la gente hable de ti o qué piensa de ti. Cuando eso a la hora de la verdad pues no tiene nada, pues eso no es importante, porque la gente que habla de ti o piensa de ti, pues no te va a ayudar a construir el negocio, o sea, nadie te va a ayudar a construir ese negocio. Entonces, pues eso no tiene nada que ver, o sea, eso no tiene nada que ver con la realidad, porque eso sencillamente es pues estar pensando en lo que los demás digan. Entonces, ese miedo al que dirán es normal. Imagínate una persona, entre más estatus económico tenga, pues más miedo va a tener al que dirán, porque se va a tener que exponer, porque lo van a ver en otro ambiente de su vida, porque esa persona pues va a tener miedo de ser criticado. Y es normal. Entonces, ahí tenemos el segundo miedo. Primero era miedo al rechazo, segundo, miedo al que dirán, tercero, miedo a no poder afrontar los pagos, ¿sí? Y esto pasa mucho porque cuando uno está o monta un negocio, ¿sí? Pues a uno le da susto de no poder cumplir esos compromisos, de no poder cumplir compromisos cuando tú montas algo. Imagínate miedo a no poder afrontar compromisos con clientes, con proveedores, con alquileres, con compromisos que normalmente pues uno tiene. Entonces eso se convierte en algo un miedo tenaz. A mí me pasó porque yo al principio, cuando inicié, pues yo no estaba preparado para asumir arriendos, locales, compromisos, empleados, y yo tenía ese miedo de no poder cumplir con todos esos compromisos o miedo a hacer un préstamo. Imagínate el miedo que le puede dar a uno de hacer un préstamo y no poder cumplir con ese préstamo. Entonces, pues todos los que hemos pedido préstamos, todos los que nos hemos apalancado con un banco, todos los que hemos pues arriesgado algo, pues nos da pavor, o sea, nos da pavor afrontar esos compromisos de no poder cumplir con esos pagos, porque eso es normal, ¿sí? Yo tenía mucho miedo de no poder cumplir con las deudas, por ejemplo, o sea, porque yo todos los negocios que he montado me he tenido que endeudar, o sea, nunca o casi nunca en estos 20 y pico de años yo he tenido el dinero guardado para yo montar un negocio. Entonces mucha gente cree que hay que tener mejor dicho, la gente cree que los que tienen negocios es porque tienen el dinero en la casa y están preguntando, bueno, ve, aquí tengo $100,000, ¿dónde invierto el dinero? No, a mí nunca me ha pasado eso. O sea, yo he tenido la idea, he visto el negocio y ahí es donde he salido a buscar el dinero, ¿sí? En algunos casos lo he tenido y en algunos casos no lo he tenido. La mayoría de veces no lo he tenido. Entonces, como no lo he tenido, ¿sí? Lo he tenido que salir a buscar. Y cuando uno sale a buscar el dinero, pues hay un riesgo de que o lo consiga prestado, lo consiga con un banco. En algunos casos he vaciado mis tarjetas de crédito para hacer un negocio. Entonces, pues cuando uno vacía sus tarjetas, cuando uno hace un préstamo, cuando uno va y activa un cupo que tenga de crédito o se consigue el dinero por cualquier parte, pues hay temor de no poder afrontar ese compromiso, porque uno piensa, si el negocio no funciona, ¿qué pasa? Si el negocio se demora en arrancar, ¿qué pasa? ¿Yo cómo hago para cumplir con esos pagos? Entonces, eso es normal y eso nos ha pasado a todos, o sea, miedo a no poder afrontar proveedores, a no poder afrontar bancos, empleados, arriendos, ¿sí? Cuando asumimos todos esos retos. Les voy a contar un poquito sobre esto. Mira, yo cuando empecé en el mundo de la odontología, pues uno empieza dependiendo de sus posibilidades. Entonces, pues sí, yo arranqué con un consultorio pequeño para una sola persona. Cuando empezamos con la idea de las clínicas, pues la primera clínica que tuvimos, pues fue una clínica donde nosotros pues teníamos la capacidad mental y económica de pagar ciertos, por ejemplo, un arriendo de $1,000, por poner una cifra, ¿sí? Pero cuando hicimos la transición de empezar a crecer, el salto, sobre todo mental, de tener la segunda sede, que ya no fuimos para un centro comercial,
el arriendo valía casi 8 veces más. Entonces imagínate el miedo que uno puede tener de pagar $1,000 de arriendo a pagar $10,000 de arriendo, por poner un ejemplo. Entonces, pues son 10 veces más emocionalmente y mentalmente, donde si uno no está preparado, porque uno dice, bueno, ¿qué tal que no me vaya bien? ¿Qué tal que esto no sea como yo pienso? Entonces, ese es un miedo normal, o sea, es un miedo de no poder afrontar con los pagos. Entonces, si tú has tenido esas sensaciones, es normal. ¿Qué pasa? Pues lo hicimos, nos arriesgamos, le hicimos y ahí ya llevamos en ese local precisamente más de 15 años. Entonces, las cosas se pueden hacer, claro que se pueden hacer, afrontándolo, haciéndolo y visualizándose y haciéndolo. Y así ha sido cuando tú, acuérdate que cuando tú mentalmente vas de un punto A un punto Z, pues cuando ya vas por el B, por el C, por el D, por el H y vas al Z, tú nunca vuelves a retroceder al punto A, que ahí es donde tiene todo que ver con la forma de pensar. Por eso nosotros tenemos que expandir nuestra forma de pensar. Cuando tú expandes la forma de pensar y ya empiezas a pensar más en grande y ya ves que puedes lograrlo y ya ves que lo puedes hacer, uno no retrocede nunca. O sea, entonces tú ya no vuelves a ser el mismo que era antes. Entonces eso tiene mucho que ver. Por ejemplo, si tú te acostumbras a que toda la vida almuerzas almuerzo ejecutivo de, no sé, de $2, ¿sí? Pues el día que vayas a pagar una cuenta de un almuerzo de $20, pues te parece mucho, porque de 2 a 20 es el salto muy grande. Pero si tú mentalmente pasas de acostumbrarte a almorzar un almuerzo de $2, después pasas a 5, después pasas a 10 y después te parece normal $10, pues ya el de 2, ya eso te parece regalado y casi que ya eso no hace parte de tu vida. Entonces, eso es normal. Es normal tener miedo en eso. Entonces, hemos hablado hoy de los miedos de hoy. Miedo al rechazo, miedo al que te dirán, miedo a no poder afrontar pagos o tus compromisos, tus deudas, tus cosas con tus proveedores, con tus clientes, con tus socios, etcétera, y es normal. Ahora, otro de los miedos que pueden pasar o que nos pasan a los emprendedores es miedo de no conseguir clientes. O sea, a uno le da miedo. O sea, yo he tenido negocios donde digo, pues pucha, ¿y dónde me levanto los clientes? O sea, porque uno siempre está pensando es que si su producto o su servicio si encaja en el mercado que uno tiene, porque uno siempre cree que el mercado de uno es donde uno vive o la gente que uno conoce, o si yo soy una persona mayor, pues que yo no tengo clientes para un mercado joven, o que si soy muy joven que no tengo clientes para un mercado de señores, o viceversa. Entonces, eso es un miedo normal, o sea, el miedo a no conseguir clientes es uno de los miedos más comunes porque siempre estamos pensando en lo que a nosotros nos gusta, ¿sí? Entonces, un ejemplo, si yo solamente como comida sana, ¿sí? Yo solamente estoy pensando en gente que le gusta lo que a mí me gusta y no es verdad, porque tú puedes montar un negocio de todo lo contrario, ¿sí? De comida chatarra y tú dices, pero me da miedo porque toda la gente que conozco es light como yo, o sea, todos son fit, todos comen sano, todos somos orgánicos y entonces, ¿cómo hago para yo sacar ese negocio adelante? Porque yo realmente no conozco gente pues que le guste esa clase de comida y no es verdad, o sea, esos solo son miedos porque gente que le gusta la comida chatarra hay, así tú seas fit. Hay gente que le gusta la tecnología si tú no sepas de tecnología. Entonces, hay gente que le gusta los negocios digitales y tú de pronto nunca habías inducido en un negocio digital. Entonces, todo eso tiene que ver con la forma de pensar. Porque pasa mucho, es porque uno está pensando en la aceptación que pueda tener mi producto o mi servicio dependiendo de mi mercado o de mi ciudad o de mi cultura o de mi país. Y ya los negocios no son así, o sea, acuérdate que ya hoy los negocios son globales. O sea, tú ya montas un negocio y tu negocio no te tiene que gustar a ti, le tiene que gustar a la demás gente. Y créeme lo que hoy, y sobre todo negocios digitales por internet, se vende de todo, o sea, venden de todo. Yo estoy aterrado, o sea, hay marketplace que venden de todo y no están preocupados si a ti te gusta o a mí me gusta, porque hay millones de clientes que los van a comprar o los van a adquirir. Entonces,
Ese miedo, que es un miedo pues normal, o sea, es un miedo de cómo conseguir clientes o de no conseguir clientes para mi producto o mi servicio, pues es muy normal. Yo también lo he tenido, o sea que no tienes que hacer un estudio de mercado para ver si a todo el mundo le gusta tu producto, ¿sí? Porque es que hay gente que hasta que no esté seguro de que su producto o su servicio le gusta, hay gente que uno habla con las personas y le dice, espérate un momentico, yo tanteo a la gente. Espérate, yo los voy a tantear a ver si les gusta. Y si les gusta, arranco en esa vaina. No, eso nunca van a arrancar porque es que tu negocio no puede depender de las personas que tú crees que le va a gustar tu negocio o tu producto o tu servicio. O sea, no, el que tiene que estar convencido es uno. O sea, si yo estoy convencido de que ese producto o ese servicio tiene mercado, tiene salida, por algo así a mí no me guste o a mí pues no me convenza, ¿sí? A mí, ¿sí? Pues, o yo no lo vaya a usar para mí, pero tiene mercado y salida, pues eso está bien. O sea, entonces ahí es donde uno tiene que ver que clientes van a haber, clientes hay para todo. Y seguramente, pues, si tumbas ese miedo, vas a tener resultados. Entonces ya llevamos miedo al rechazo, miedo al que dirán, miedo al no poder afrontar pagos, miedos al no tener o al querer no tener clientes para tu producto, para tu servicio. Quinto, vamos a hablar solamente de 6, es miedo a perder la creatividad. Y es normal, o sea, porque pues uno le da miedo a que arranca con algo y después no pueda seguir con eso, por falta de iniciativa, innovación, de reinventarse, etc. Y a mí me ha pasado. Y el mejor ejemplo de todos es al miedo de quedarse uno sin ideas, al miedo de perder la creatividad. Vea, les voy a contar, y bueno, yo ya lo he dicho, yo duré 3 meses diciendo que iba a empezar a hacer en vivos. 3 meses, porque a mí me dijeron, ¿por qué no hacer los en vivos ahorita que estamos en pandemia y puedes hablar de la situación y todo? Yo dije, no, sí, me parece chévere, lo voy a hacer. Duré 3 meses por muerto el miedo, o sea, para arrancar. ¿Sabes cuál era el principal miedo mío? Era que no saber qué decir, o sea, el miedo mío era perder la creatividad, porque el amigo mío me dijo, hacete 30 en vivos. Yo le dije, ¿30 en vivos? ¿Y yo de dónde voy a sacar 30 temas? Si esto no es lo mío, o sea, yo no soy conferencista, yo no tengo temas montados, yo no doy charlas, yo no vivo de esto, o sea, yo no soy speaker, yo no soy coach, yo no soy nada de esas vainas. Entonces, ese para mí era uno de los principales miedos, o sea, falta de creatividad, falta de que se me acaben las ideas, y estaba muerto por eso, ¿sí? Entonces, por eso, pues no arranqué, o sea, me demoré 3 meses pensándolo hasta que arranqué, ¿sí? Ahora, ya llevo hoy 50 en vivos seguidos, o sea, 50 en vivos seguidos, y todos los días se me ocurre algo de qué hablar, ¿sí? Pero si a mí me hubieran dicho en ese momento, mira, sácate 50 temas para que hagas 50 en vivos, yo no hubiera sabido dónde sacar 50 temas, o sea, no hubiera sabido. ¿Por qué? Porque estaba con temor, porque estaba con miedo. O sea, olvídate que que yo no hubiera sido capaz de arrancar ni con el primero, porque si me hubieran dicho, hacete 50 temas para que hables de 50, hagas 50 en vivos, pues no tenía. Entonces, ese miedo es normal, miedo de perder uno la creatividad. Y eso pues nos pasa a todos. Y le estoy colocando un ejemplo real aquí en cuanto a que cualquier emprendedor pues tenemos muchos miedos. Yo no sé, ya he hablado como de más de 20 miedos. Ayer hablamos de todos esos que quedaron en el envío de ayer y hoy estoy hablando de otros miedos. Entonces hoy he hablado del miedo al rechazo, del miedo al que dirán, del miedo al perder la creatividad, del miedo al no poder afrontar los compromisos como empresario, el miedo a no tener clientes. Y todo eso es normal. O sea, ahora, ¿cómo le ganamos la batalla a esos miedos? Pues poniendo acción, punto. Poniendo acción, empapándonos del tema, cambiando la forma de pensar y en el fondo, pues le ganamos la pelea. Ahora, ¿que hoy me da miedo hacer un envío? Sí, seguramente sí me da miedo. Me da miedo de que salga mal, me da miedo de que se me apague. Ahorita estaba sonando el berraco teléfono y estaba no sabía qué hacer, si contestarlo o no contestarlo, porque no sabía cómo actuar en esta cosa, ¿sí me entiendes? Entonces,
pues eso es normal. Entonces, todos los días vamos a tener que afrontar cualquier tipo de miedos en cualquier negocio. Entonces, ¿por qué? Porque nos vamos a tener que reinventar, vamos a tener que asumir ese miedo, vamos a tener que sacar, en este caso, pues temas todos los días para poder hablar, si quiero seguir haciéndolos. Entonces, ¿cómo le he perdido el miedo? Pues haciéndole, o sea, hablándole aquí a una cámara y sabiendo de que en algunas ocasiones puede que salga mal, que se vaya al internet, que no salga como yo piense, que se corte, etcétera. Entonces, todo eso es real, el tener el miedo. Entonces, no es malo, y lo voy a decir, que la gente se estrese que porque tiene miedo. No, eso es normal, enfréntate a tu miedo y sal y haz las cosas. Y listo, chévere. Entonces, hay que reinventarse, claro. O sea, si tenemos miedo a perder la creatividad, tenemos que tener la mente abierta de tenernos que reinventar, que nos tenemos que adaptar a los cambios, que nos tenemos que modernizar, que tenemos que aprender permanentemente, porque si no, pues entonces imagínate, entonces ¿cómo serían las cosas? Hay que tener la humildad de reconocer que nos tenemos que actualizar. O sea, hay que tener esa humildad, hay que tener que nos tenemos que actualizar, que tenemos que mejorar, que tenemos que ser más divertidos, que tenemos que ser diferentes, que tenemos que ser más eficientes. Entonces, todo eso es lo que me gusta del emprendimiento, porque si quieres emprender en cualquier cosa, pues tenemos que crecer, o sea, tenemos que mejorar, tenemos que abrir la mente, tenemos que actualizarnos, tenemos que desarrollar nuevas habilidades, tenemos que trabajar en nosotros mismos. Entonces, el emprendimiento tiene todo que ver con el liderazgo, con el crecimiento personal, con el cambiar la forma de pensar, porque en el fondo, para poder tener éxito en un emprendimiento, en una empresa, en un negocio, en lo que tú quieras, tú tienes que crecer, ¿sí? O sea, no se puede llegar al éxito sin crecer, y crecer duele, ¿sí? Cuando los niños están creciendo, les duelen los huesos. Cuando uno está creciendo un músculo, le duele esa vaina. Cuando una persona está creciendo, esa vaina duele. Entonces, como dice aquí, mi Jocelyn, se llama amor propio. Está bien, entonces cuando uno decide emprender, por eso me encanta hablar del emprendimiento, ¿sí? De que la gente emprenda, por eso lo que se está generando es una comunidad de gente que queremos emprender, pues nos toca que crecer, o sea, no existe un atajo, o sea, no existe la fórmula mágica donde tú vayas a tener éxito sin necesidad de pagar un precio, o sea, el precio del éxito hay que pagarlo, ¿sí? Que te puedes ahorrar cosas, claro, hay emprendimientos más rápidos, hay negocios modernos, hay muchas cosas que te pueden evitar lo que muchos les ha tocado que conseguir con negocios disruptivos, modernos, como los hay hoy. O sea, hoy, y siempre lo he dicho, hoy emprender es mucho más fácil que antes. Hoy no necesitas emprender como me tocó a mí, por ejemplo, o sea, montar locales, tener toda una infraestructura, empleados, carga prestacional, riesgos, arriendos costosos. O sea, si lo quieres hacer, fabuloso, pero no lo necesitas hacer, porque hoy puedes arrancar un emprendimiento sin dinero, ¿sí? Apalancado con una compañía que te pone los productos, te pone los servicios, y tú lo único que vas es a promover, ni siquiera productos tuyos ni servicios tuyos, donde te pone hasta servicio al cliente, logística, administración, mercadeo, todo, y tú lo único que vas es a promover. Yo también estoy en un negocio de esos. Yo hace 5 o 6 meses inicié un negocio e-commerce que es totalmente apalancado. Dije, pues buenísimo, o sea, pues estoy acostumbrado a invertir mi dinero, apalancarme con mi chequera, apalancarme con el riesgo mío, apalancarme con mi tiempo. Aquí me puedo apalancar con otras cosas, pues me encanta. Ahí es donde yo tengo que estar abierto, ¿sí? Abierto y a no perder esa creatividad, esa innovación y todo eso. Gracias a haber tomado decisiones como esas, pues hoy tengo otra fuente de ingresos, aparte de mis otros negocios. Entonces, cuando yo les hablo de emprendimiento, es porque hoy en día el emprender es una necesidad, o sea, es una necesidad porque el riesgo más grande que puede tener hoy un ser humano es tener una sola fuente de ingresos. Y si esa fuente de ingresos es el empleo, pues es la más riesgosa de todas, porque tú ya sabes que pues entre más tiempo tengas allá y entre más dinero estés ganando, pues eres un blanco y un objetivo para que en cualquier momento, pues lo más seguro que uno puede tener es que lo saquen. Entonces, pero no estamos hablando de ese tema, estamos hablando son de los miedos. Entonces, es normal tener miedo, pero enfrentar ese miedo es lo que hace la diferencia de la gente que realmente tiene resultados y los que no tienen resultados. ¿Quiénes no tienen resultados en la vida?
los que ese miedo se les convirtió después en un monstruo, y en un monstruo mental que cada día pospusieron enfrentarlo, y hoy se convirtió ya en una pesadilla, y ya esa gente pues ya no arranca, no empieza, no hace, etcétera, etcétera. Y ya para terminar este en vivo, que hoy estamos hablando desde miedos de los emprendedores, yo no sé, ya llevamos como 20, ayer hablé como de 8, 9 y hoy hemos hablado como de 7, es el miedo a hablar en público. Ese es un miedo tenaz y es un miedo que se convierte en pavor, es un miedo que se convierte pues en una cosa horrible, pero yo no estoy, ojo, no estoy hablando ni siquiera de hablar en público como conferencista, no estoy hablando de ese miedo, estoy hablando del miedo de que tú tengas que exponer tu proyecto a un prospecto, a una junta directiva, a un cliente, a otro socio. O sea, ni siquiera estoy hablando de miedo a hablar en público, porque el miedo a hablar en público es el principal miedo del ser humano, ni siquiera de un emprendedor. O sea, hablar en público es tenaz, o sea, eso es duro, ¿sí? Y pues hay gente que le fascina cuando ya lo hace bien o cuando lo domina. Es uno de los principales anhelos de la gente hablar en público, pero es uno de los, o es el principal miedo del ser humano, ni siquiera del emprendedor. Entonces, ese miedo a hablar en público es tenaz, porque eso se convierte en pavor. O sea, créeme lo que hay gente que o nunca lo hace, ¿sí? O cuando empieza a hacerlo, pues es muy complicado. Yo les voy a contar mi historia en el tema de hablar en público, pero ni siquiera es hablar en público, es poder tú hacer una presentación, ¿sí? Y exponérsela a un inversionista para que te compre tu idea. Eso produce miedo, ¿sí? Produce miedo tú a hablar en público para ir a conseguir un socio que sea socio tuyo en tu negocio. Eso produce miedo para ir a buscar un cliente potencial, o sea, ir a hacer una presentación de negocios a un cliente, ¿sí? O a un proveedor, o a un inversionista, o conseguir un socio. Entonces, ese miedo hace que la gente se paralice y no haga nada, ¿sí? Solo de pensar que tiene que hacer eso. Pero todos los negocios no necesitan eso, ¿sí? Algunos sí. Lo que pasa es que, ¿cómo enfrentas ese miedo? Haciéndolo. O sea, eso ahí no existe nada. O sea, es haciéndolo. Yo me acuerdo que la primera vez que yo hablé en público fue en una compañía que yo nunca había hablado en público en mi vida. Al principio, a uno le da miedo. Yo ¿cómo empecé a perderle el miedo a hablar en público? Porque yo fui docente universitario. Y créeme lo que cuando fui docente, la primera vez que me tocó que pararme con un grupo de 20 alumnos, y eso que eran de segundo semestre, yo estaba muerto del susto, ¿sí? Y eso que yo era el doctor, eso que yo era el docente, eso que era que yo el que tenía la información, pero estaba muerto el miedo. O sea que, si a ti te ha dado miedo algún día hablar en público, no estoy hablando ni siquiera de un auditorio, ¿sí? Un auditorio con 1000 personas, ni 500 personas, sino con tu grupo de trabajo. Hay personas que les da miedo eso, o sea, reunir a los 4 que trabajan con él y hablar en público. Hay gente que le da miedo a eso. Entonces, eso es normal, ¿sí? Empieza hablándole a esos 4, empieza haciendo reuniones por Zoom y hablando, empieza haciendo cosas que te van familiarizando un poquito, ¿sí? Hablarle a una cámara, pues miedo a hablarle a una cámara o miedo a hablarle a unas personas, y eso se va a ir quitando a medida que lo vas haciendo. Ya, si la gente que habla en público y la gente que ya hace cosas de oratoria y son expertos en eso, fabuloso, ¿sí? Fabuloso. Pero no tienes que tener esa habilidad para ser un empresario, ni para tener éxito tampoco. Ya si lo haces, buenísimo. O sea, me parece espectacular. Ahora, ese es uno de los miedos más grandes. Me acuerdo que el día que me tocó que hablar a mí en público, ¿sí? Yo tenía 1 año en ese negocio. Yo había alcanzado uno de los... En el network marketing, eso fue una compañía de network marketing, se llaman rangos, y alcancé un rango que se llama diamante. Me dijeron, bueno, habla en público. La primera vez habían 400 personas para yo hablar. Yo no sabía qué decir. O sea, a mí se me secó la boca. Yo lo que iba a decir en 40 minutos lo dije en 5 minutos. No sabía cómo respirar, estaba ahogado. O sea, eso es normal. O sea, eso es normal. A mí no me gusta eso mucho, a mí no me mueve mucho hablar en público, pero si me toca que hablar ahorita en público, pues ya por lo menos lo manejo, ¿sí? Lo manejo.
no es lo mío, o sea, no es mi gran sueño, no es mi ilusión, o sea, no es lo mío, pero ¿por qué hoy lo podría manejar? Porque ya llevo muchos años haciéndolo, porque ya me he enfrentado, porque ya la he embarrado, ¿sí? Porque ya me he sometido a eso. Entonces, cuando tú te sometes a esas cosas, pues tarde que temprano las terminas venciendo. Por eso me gusta mucho el tema de los miedos en el emprendimiento. Entonces, hoy hemos hablado de esos miedos para que ya terminemos este en vivo de hoy. Seguramente mañana voy a seguir y terminamos ese tema de miedo y nos metemos ya en otros temas puntuales, pero es normal, o sea que si tú has tenido, o sea que si tú no has emprendido, o tú no has sacado adelante tu emprendimiento por miedo, pues te voy a decir algo, es normal tenerlo, o sea, no te sientas raro ni te sientas mal ni nada, porque todos lo hemos tenido. Entonces, en algún momento hemos tenido miedo al fracaso, miedo al post-fracaso, que ese es peor todavía. Acuérdate que uno vivir en la espalda con un emprendimiento que uno fracasó, pues eso no es agradable. Entonces esa experiencia hay que borrarla como sea con una buena experiencia. Entonces el miedo al fracaso es tenaz, el miedo al post-fracaso es tenaz, el miedo al delegar, el miedo al arriesgar el patrimonio que uno tiene, el miedo a lo desconocido, el miedo a salir de la zona de confort, el miedo al rechazo, el miedo al qué dirán, el miedo al perder tu inversión, el miedo a hablar en público, el miedo a perder la creatividad. Todo eso que hemos hablado, pues son sencillamente anécdotas que yo como empresario, pues he sacado de lo que yo he tenido, o sea, de lo que yo he tenido. Seguramente tú has tenido otros miedos, seguramente has vivido otras cosas, entonces eso es normal. Ahora, ¿cuál es la buena idea? ¿Cuál es la buena noticia? Que esa vaina es mental. O sea, créeme lo que los miedos, el 99% están en la cabeza, el 99% son sentimientos y emociones que nos imaginamos antes de que pasen. Claro, a mí me daba pavor hablar en público porque yo creía que no iba a comunicar lo que yo quería. A mí me daba miedo porque creía que iba a salir mal. A mí me daba miedo porque tenía incertidumbre de qué iban a decir de mí. A mí me daba miedo porque nunca lo había hecho, era desconocido. A mí me daba miedo, o sea, entonces todas esas cosas que uno sabe o que cree están en la mente, ¿sí? Pero si tú te mentalizas y piensas que va a salir bien, que todo es un éxito, eso te da a ti confianza, ¿sí? En cualquiera de los miedos. Entonces, cuando tú adquieres confianza, pues tú te lanzas y lo haces, ¿sí? Y pueda que no lo hagas perfecto, pero ya lo hiciste. Y cuando tú ya haces una cosa una vez, pues lo puedes hacer 2 veces, y la segunda vez lo haces mejor, y la tercera vez mejor, y la quinta vez mejor, hasta que te vuelves experto haciendo eso. Entonces, las cosas son de hacerlas. Nada. ¿Cuál es el principal tratamiento para el miedo? La acción. O sea, la acción cura todo, acuérdate, y eso lo hemos hablado. La acción cura todo. El miedo lo derrota la acción. Y cuando tú pones acción, pues te vuelves perfeccionista en ese tema o en esa actividad y te vuelves experto y profesional. Entonces, pues todo tiene una solución. Entonces, de eso era que quería que habláramos hoy. Yo les doy las gracias a todas las personas que se unieron a este en vivo. Hoy es el en vivo número 50, mañana seguimos con el 51, voy a hacer 60. Acuérdense que empecé con un reto de 30, después me dijeron hacer otros 30 y ya hoy llevo 50. ¿Sí? Y también estaba muerto el susto, que ya lo conté cuando iba a hacer esta vaina y cuando hago esta vaina, o sea, no crean que esto es cómodo, hacer esto. Entonces, pues la idea es terminar, mi Joselín, la idea es terminar los 60 y vamos a ver si nos animamos ahí a seguir haciendo en vivos, dependiendo de la creatividad y de la innovación y de todo lo que hablé ahorita, a ver si se me ocurren para seguir haciéndolos, pero la idea es seguir aportando valor desde pues mi experiencia como emprendedor durante más de 20 y pico de años. Y bueno, para las personas que les gustó este en vivo, ahí me regalan corazoncitos, manitos, para yo saber que todo salió bien. Y la idea es, mañana a las 4 de la tarde tenemos el otro en vivo. En 3 semanas los hago a las 11 de la mañana, de lunes a viernes. Y bueno, si quieres más información, en mi canal de YouTube, Carlos Arturo Sánchez, ahí vas a encontrar muchos más videos. En mi página web, carlosarturo.co, ahí vas a encontrar información, contenidos. Y hay personas que me han preguntado, bueno, y usted habla de negocios, usted habla de un negocio. Si estás interesado en conocer un negocio que estamos expandiendo a nivel mundial,
comunícate conmigo por el interno y te mando una información para que hablemos de eso. Bueno, bye bye, les mando un abrazo a todos, muchas gracias, chao Erika, chao Moni, chao, bueno, todas las personas que se unieron por Facebook, que se unieron por Instagram, y bueno, esto queda aquí grabado en el muro de Instagram y en el muro de Facebook. Bueno, bye bye, chao, chao, gracias por todo.